a las 8:09 de la mañana. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos en RPP junto a Fernando Carballo, quienes hablan Mávila Huertas en las próximas 2 horas para analizar la información el día de hoy. Por cierto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en el Congreso. El día de hoy se elige a una nueva mesa directiva. Ayer conocimos las 2 listas que postulan, pero la tendencia es clara, a favor de una lista que mantiene el statu quo en el Congreso, por lo menos la correlación de las fuerzas políticas, una lista que encabeza el congresista Eduardo Salguana en medio de una serie de polémica por sus vínculos con mineros informales e ilegales y por haber promovido una serie de normas que atentan contra la erradicación de esta ilegal actividad económica. Pero antes, Fernando, nos ocupa una noticia que afecta directamente la libertad de expresión, una noticia que condenamos a priori y que tiene que ver con el secuestro de la madre de un periodista que integra el equipo de Panorama, el reportero Iván Escudero. Está con nosotros a esta hora de la mañana Renato Canales, gerente de noticias de Panamericana Televisión, para comentarnos los detalles y cuál es la información que se maneja hasta el momento sobre lo ocurrido. Renato, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila y Fernando. Gracias por la entrevista. Buenos días. Bueno, de acuerdo a la información que el día de ayer conocimos, este secuestro se produjo en Huaraz, donde vive la madre de Iván, y fue claramente una intimidación para el trabajo que viene realizando Iván en el equipo de Panorama, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo así se producen los hechos, Renato? Bueno, según la conversación que hemos tenido con algunos altos jefes policiales de la zona, la señora se trasladaba de la casa de una amiga a su casa, más o menos a las 6:30 de la tarde de ayer, cuando 2 tipos bajaron de una camioneta color ploma y la abordaron, le daron los ojos, la subieron a la camioneta y durante 15 minutos estuvieron amenazándola y le decían básicamente que le iban a hacer daño a Iván y que dejara de investigar. Eso básicamente ha sido. Ella obviamente ha pasado momentos terribles porque no sabía cuánto iba a durar ese momento, ¿no? Eso ha sido básicamente. Luego ha hecho la denuncia del caso en la comisaría de Huaraz. Renato, buenos días. No podemos naturalmente sino expresar nuestra solidaridad más sincera y más indignada frente a lo que nos cuenta, lo que no hace sino confirmar lo que ya habíamos tenido por otras fuentes. Respecto a las investigaciones que el colega hacía, ¿sobre qué temas estaban referidas? Bueno, últimamente ha hecho varias investigaciones que, bueno, nos han provocado una serie de problemas, especialmente amenazas a él. Él ha denunciado, y lo hemos denunciado en Panamericana, un seguimiento hecho a su persona, a sus familiares. Le han enviado fotos de sus familiares, fotografías del seguimiento que le hicieron a él en algunos lugares de Lima. Eso se produce después de que hiciera algunas investigaciones a funcionarios públicos, al prófugo Vladimir Cerrón, a algunos altos directivos de este gobierno. Entonces, yo no digo que esté relacionado necesariamente con eso, pero es obvio que algunos de estos actores que se han visto perjudicados, entre comillas, por la información de Panamericana, de Panorama, estaría detrás de este caso. Claro, dile a tu hijo que se calle, es lo que textualmente le dijeron estos sujetos a la madre de Iván Escudero. Ahora, tú nos dices que él ya había recibido amenazas. ¿A partir de cuándo se puede encontrar una coincidencia, por ejemplo, entre el primer mensaje intimidante y algún reportaje en particular? Lo que pasa, Mávila, es que son varios, ¿no? Son varios los reportajes. Él viene haciendo reportajes muy polémicos desde hace varios meses, ¿no? Donde se ha involucrado incluso al ex premier del gobierno, a familiares del entorno presidencial, como le digo, a Vladimir Cerrón, a miembros del Servicio de Inteligencia, a parlamentarios. Entonces, ¿y en qué momento de todas esas investigaciones comienzan el primer mensaje amenazante o intimidatorio? Después de todas las que te he dicho, ¿no? Entonces, claro, difícil identificar uno con... Difícil identificar por el momento, ¿no? Así es. Ahora, este hecho coincide con la declaración de él
congresista Balcázar de decir que él tenía comunicación con el señor Cerrón y que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo lo hace. De manera que el tema Cerrón se está volviendo un tema nuclear en la credibilidad del gobierno. El señor Escudero había sobre todo investigado sobre ese tema. Lo más probable, porque se trata naturalmente de algo que concierne, como tú lo has sugerido también, a personalidades del Ejecutivo que se presumen tener alguna forma de complicidad con el señor Cerrón, es que haya una conexión entre las amenazas que se han producido directamente contra él acá y lo que se ha hecho cobardemente contra su madre en Huaraz, ¿no? Exactamente. Nosotros hace aproximadamente 3 semanas denunciamos que existían miembros del entorno del entorno presidencial, más que nada del gobierno, y algunos congresistas que mantenían vínculos con el prófugo Vladimir Cerrón. Esta declaración la hizo pública Panorama, del ex miembro del ex jefe de inteligencia, el general Arista, y luego se ha ido comprobando por una serie de hechos, ¿no? Los audios que han ido apareciendo en algunos medios, en algunas redes sociales, algunas periodistas, entre ellos Panorama también, y finalmente la declaración de Balcázar, la misma aceptación de Kelly Portalatino. Entonces yo creo que por ahí se puede empezar a investigar también. Bueno, es sumamente grave. Hemos visto evoluciones de este tipo en Colombia y México en particular. Comenzaron con amenazas telefónicas o por mensajes y luego hemos tenido casos de secuestros y peor aún. ¿Qué dice la policía? ¿Qué información tenemos sobre la placa, por ejemplo, del auto que fue utilizado para el secuestro de la madre de nuestro colega Iván Escudero? Esta mañana esperamos que la policía de Huaraz logre obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La señora, obviamente, como le taparon los ojos, no pudo ver la placa, ni siquiera puede identificar bien a los 2 tipos, solamente sabe que son 2 tipos. Ella no ha podido conversar con nosotros, con Iván sí, pero con nosotros no, entonces estaba muy nerviosa. En todo caso, esta mañana debe conseguirse un poco más de información del caso, ¿no? Pero en referencia a lo que has dicho, Fernando, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados por la situación del periodismo. En las conclusiones del COLPI, que es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo del año 2022, se llegaron unas conclusiones que se están cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Se ha constatado que ha habido un incremento de muerte de periodistas, son 43 en lo que van de los últimos 2 años, solo en la región. Ha habido un incremento de acciones judiciales y normas restrictivas para el ejercicio del periodismo. Lo vemos en el Congreso, por ejemplo. Se ha incrementado también el uso de redes sociales para hostigar a nuestros colegas y para hacer una especie de linchamiento mediático contra nosotros. Y encima nos enfrentamos a modelos de macrocorrupción y criminalidad que están incrustados en los actores políticos, en los actores privados, incluso en los medios económicos, en los militares, y que al revelarse todo este tipo de vínculos con acciones delictivas es donde sufrimos nosotros este tipo de atentados, ¿no? Y esto creo que va a crecer más conforme van pasando los Ojalá que eso no ocurra, Renato. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana contándonos los detalles. Hay un comunicado donde el Ministerio del Interior se solidariza con Iván, rechazan el hecho, el execrable, incluso dice el comunicado, y el ministro personalmente se ha dispuesto, dice, dar instrucciones claras al comando para que se realicen las investigaciones. Lo mínimo que se espera es que estas investigaciones sean rápidas y que haya una condena por parte no solo del Mininter, sino de la Presidenta de la República. Ojalá así ocurra. Son ya las 8:19. Gracias a Renato Canales. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.